Gran parte de la evolución de la Fórmula 1 se la debemos a un hombre, Colin Chapman. El británico fue el cerebro detrás del equipo Lotus y sus ideas marcaron un antes y un después no solo en Fórmula 1, sino que también en el automovilismo mundial. Hoy nos ponemos nostálgicos porque viajaremos a la era dorada de la Fórmula 1, la era donde Chapman le dio vida junto a sus colaboradores a un mítico equipo en el motorsport que no solo logró triunfos en Fórmula 1, sino que también al otro lado del charco europeo. Sin más que agregar, te presento la historia del equipo Lotus. Anthony Colin Bruce Chapman nacería el 19 de mayo de 1928. Ya en los 40 estudiaría ingeniería estructural y se uniría a la University of London Air Squadron, la que forma parte de la Fuerza Aérea Británica, para entrenar a voluntarios y reservistas. Esto sería clave en la vida de Chapman, ya que los conocimientos aeronáuticos que aprendió aquí marcarían su sello en el automovilismo. De paso, en este lugar aprendería a volar, no como a Biddle, sino que pilotando un avión. Le ofrecerían un puesto permanente en la Fuerza Aérea, pero Colin prefería la vida civil, uniéndose a la compañía británica de aluminio donde intentó vender este metal como material estructural viable para grandes construcciones. Pero era 1948 y mientras pasaba todo lo que te acabo de comentar, Colin adquirió un Austin 7, el cual modificó para crear el Lotus Mark I. Este tenía carrocería de aluminio y madera, además de una suspensión trasera y motor retocado, y con él Colin participaría en varios trials, largas carreras que se corrían en la época. ¿Pero por qué elegir Lotus como nombre?, te preguntarás. Lo mismo me pregunto yo y varios historiadores. Existen teorías, siendo la más fuerte que fue por el nombre de su novia, que posteriormente sería su esposa. Hazel era su nombre y era apodada como Blossom Lotus. El punto es que aquí se abren dos misterios. Uno, lo del nombre Lotus, y qué diantres pasó con ese Mark I. Luego de ganar varios trials con él, Colin necesitaba dinero para construir el Mark II, y por ello vendería el Mark I. No se sabe nada de su comprador y tampoco se sabe dónde diablos está el auto. Así que si lo ves, por favor, informe a las autoridades correspondientes. Y no es joda, Lotus lo lleva buscando como 60 años. Así fue como Colin comenzaría a crear auto tras auto competitivo, vendiendo incluso kits para construirlos, y ver a sus pequeñuelos ganar carreras alrededor de Gran Bretaña. Finalmente fundaba su compañía en 1952, a la que apodó Lotus Engineering. Y si alguna vez te preguntaste qué diablos significan esas letras en el logo, yo tampoco sé. Nada, mentira. Son sus iniciales de su nombre, ACBC, Easy. Aunque el bueno de Colin le haría pensar a sus colaboradores, los hermanos Michael y Nigel Allen, que las iniciales eran de Colin Chapman más Allen Brothers. Simplemente Colin Chapman, amigos míos. El punto es que instaló su fábrica en unos viejos establos detrás del hotel que pertenecía a su padre al norte de Londres, y posteriormente lo dividiría en dos: Lotus Cars, que se encargaba de los autos de calle, y en 1954 fundaba Team Lotus, el que se enfocaba en las carreras. Así comenzaría con la construcción de autos enfocados en las fórmulas, que fueron tan exitosos que tuvo que limitar la producción por la cantidad de autos que le estaban pidiendo. Pero algo que poca gente sabe es que la primera probada de Fórmula 1 que tuvo Colin no fue como constructor, sino como piloto. Gran Premio de Francia de 1956. Colin formaba parte del equipo Vanwall diseñando el chasis del auto. Ya que tenía experiencia como piloto, le inscribieron para competir. Durante las prácticas marcaría el quinto mejor tiempo, superando a su compañero Mike Horton. Pero durante la sesión se accidentaría quedándose sin competir, terminando así con su era como piloto para enfocarse más en el área técnica. Se anunciarían cambios para la temporada 1957 de Fórmula 2 y los constructores británicos iniciarían carreras en 1956 con estas regulaciones para estar más que preparados. Estas se plagarían del Lotus 11, un sport car al que el mismo Colin le dio fama al poner al volante a sus dos mejores hombres, Cliff Allison y Rick Bicknell. Pero era 1958 y el Lotus 12 aparecía en el mundo, y Chapman deseaba entrar en estos famosos GPs, y qué mejor lugar para debutar que en el mítico Gran Premio de Mónaco. Colin pondría al volante a Cliff Allison y al por entonces novato y mecánico Graham Hill, que debutaba en Fórmula 1. En un gran premio que tuvo a 15 no clasificados, incluyendo a Bernie Ecclestone, Hill sufriría un fallo mecánico en la vuelta 69, pero Cliff Allison lograría cruzar la meta, a 13 vueltas del líder, pero al menos pudo terminar. El dúo viviría lo mismo en Países Bajos, pero en Bélgica, mientras Hill sufría otro retiro, Allison finalizaba cuarto consiguiendo los 3 primeros puntos para el equipo. En Francia, Allison abandonaba y Hill también, pero esta vez al volante del Lotus 16.
el nuevo monoplaza de Lotus, el que podía ser usado tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2. En Gran Bretaña sumaban a Alan Stacey en el Lotus 16 corriendo con 3 pilotos. En el infierno verde le pasarían a Hill el Lotus 16 de Fórmula 2, mientras que a Allison le tocaba el de Fórmula 1, lo cual no deja de ser curioso que usaban el mismo auto pero con diferente reglamentación. En Monza, Hill era sexto y Allison séptimo para cerrar fuera de los puntos en Marruecos. En total, en su primera temporada, la escuadra de Colin terminaría con 3 puntos, equivalentes a la sexta posición en constructores. 1959. El Lotus 16 tenía problemas porque se sobrecalentaba, lo que significa peligro. Pero aparte de mejorar este aspecto, modificaban el motor, Coventry Climax pasándolo de 2.2 litros a 2.5. Regresaban a Mónaco y no la pasarían nada bien. Hill se retiraba otra vez mientras que Pete Lovely fallaría en clasificarse. Por otra parte, Bruce Halford entraría a la carrera con un Lotus 16 de manera privada, retirándose también. Pero en Países Bajos podían sonreír. Hill lograría terminar la carrera en séptima posición y sin puntos, pero Ines Ireland era cuarto y le daba 3 puntitos al equipo. A esto le seguiría un amargo Gran Premio de Francia, donde sufrirían un doble retiro. En Gran Bretaña, Alan Stacey era quien acompañaba a Hill, finalizando octavo y noveno. Pero la fiabilidad seguía siendo el punto flojo y tanto Hill como Ireland se comerían 3 dobles retiros al hilo en Alemania, Portugal e Italia. Pero en Estados Unidos, Ireland lograba meterse otra vez en los puntos finalizando quinto, con Stacey reapareciendo como piloto. No fue para nada un año redondo, pero aún así conseguían la cuarta posición en el Mundial de Constructores con 5 puntos. 1960, el Lotus 18 buscaba acabar con los malos resultados, cambiando la configuración que Colin utilizó en sus autos anteriores. Pasaban de los motores frontales a los motores centrales, junto con otro gran cambio que fue la suspensión, y que permitía conducirlo como ningún otro monoplaza. En Argentina, Ines Ireland tomaría el volante del 18 logrando una sexta posición, la cual ahora sí te otorgaba un punto. Poco, pero algo es algo. Mientras que en el 16, Alan Stacey sufría problemas y se retiraba. Pero el argentino Alberto Larreta lograría meter el auto en novena posición. En Mónaco ocurriría algo curioso. Ireland, John Surtees y Stacey eran los pilotos de Lotus. Estos dos últimos se retiraban con Ireland finalizando noveno, pero el Lotus 18 era el gran ganador del Gran Premio de Mónaco. ¿Cómo diantres ocurrió eso si se retiraron Spectrox? Pues fácil. El legendario Stirling Moss ganaba la carrera con el Lotus 18 del equipo Rob Walker. Aunque esta sea la primera carrera oficial de Fórmula 1 donde Lotus consiguió una victoria, en realidad la primera ocurrió en una carrera no puntuable. Esto pasó el 18 de abril en Goodwood, Inglaterra, e Ines Ireland era el gran ganador, donde curiosamente quien finalizó segundo era Stirling Moss. Ya en Países Bajos, Ireland subiría al podio consiguiendo una segunda posición, finalizando detrás del Cooper de Brabham. Pero más importante que el podio de Ireland es que en SGP debutaba con Colin, un piloto que se volvería su pasaporte hacia la gloria, Jim Clark. Surtees tomaría su amada motocicleta para ir a competir a la Isla de los Machos, y por ello quedaba un asiento vacante en Lotus. Los titulares eran Ireland, Stacey y Clark, dejando al pobre debutante frustrado porque se tuvo que retirar en la vuelta 49. Pero llegaría a Bélgica, Spa-Francorchamps, que por esa época era una trampa mortal. Este sería uno de los GP más trágicos de la historia. 2 pilotos perdieron su vida aquel día: Chris Bristow del equipo privado Geoman Credit y el joven titular de Lotus, Alan Stacey. Este tuvo un accidente particular, ya que mientras iba a casi 200 kilómetros, un pájaro impactó contra su cara en la vuelta 25, perdiendo el control en la curva Bournonville. Este se sumaba a otro accidente bastante serio que sufrió Stirling Moss a bordo de un Lotus 18, el cual se destrozó las piernas pero se salvó de morir. Si bien Clark finalizaría la carrera en quinta posición sumando valiosos puntos, correría sintiendo muchísimo miedo durante toda la carrera. Básicamente apretó el volante e intentó llegar rápido a la meta para terminar con la pesadilla. Ya en Francia, Ron Flockhart se les unía por una ocasión. Clark finalizaría quinto, Flockhart era sexto e Ireland era séptimo, quedando como el patito feo porque si bien terminaron en fila, fue el único que no sumó puntos. Pero en Gran Bretaña finalmente llegarían las alegrías. Los titulares eran Ireland, Clark y Surtees, que regresaba al equipo haciendo un carrerón. Clark se complicaría y terminaría a 7 vueltas del líder. Ireland cruzaría la meta en tercera posición y John Surtees era segundo. En Portugal, Surtees se hacía con la pole, pero su radiador lo mandaba de vuelta a casa.
pero ahí estaba el hijo pródigo de Lotus y de Colin Chapman. Clark lograría terminar tercero, consiguiendo así su primer podio en Fórmula 1. Cerraría la temporada de gran manera, Surtees otra vez abandonaba. Clark terminaría al fondo, pero Ireland conseguía otra segunda valiosa posición. Luego de 2 temporadas, Lotus al fin se elevaba como un equipo fiero que podía pelearle a los grandes, y en total lograrían 34 puntos, equivalentes a la segunda posición en constructores. 1961 aparecía el Lotus 21, el cual incluía paneles de fibra de vidrio. Clark finalizaría décimo y fue el único en Mónaco, ya que Ireland se accidentaría perdiéndose el siguiente GP. Ya en Países Bajos, Trevor Taylor le reemplazaba y usaría el Lotus 18, mientras que Clark tomaba el 21, siendo este último el que subió al podio finalizando tercero, además de marcar la vuelta rápida. Ireland regresaba en Bélgica, pero se iban con las manos vacías, para en Francia sacar un tercer y cuarto puesto con Clark otra vez subiendo al podio. Aunque no tuvo suerte en casa, donde se retiró por una fuga de aceite, pero la fortuna llegaría en Alemania, donde conseguiría una cuarta posición. Pero en Monza, otra vez Clark estaría involucrado en una tragedia. Él y Wolfgang von Trips se tocaban y la Ferrari de von Trips se iba directo contra el público, matando al piloto y a 15 espectadores. Intentando olvidar ese horror que vivieron en Monza, llegarían a Watkins Glen para el Gran Premio de Estados Unidos. Clark tendría un fin de semana relativamente normal, pero no fue el caso de Ireland. El británico sufriría un trompo cuando su dirección falló, salvándose de destrozar el auto. Cuando al fin estaba rodando rápido para marcar un buen tiempo, su caja de cambios se rompería. Los mecánicos empezaban así a trabajar a contrarreloj, y es que nadie en el box de Lotus veía posible que el auto estuviera listo para la carrera. Ireland arrancaría octavo y para su suerte la parrilla estaba llena de pilotos estadounidenses sin experiencia en Fórmula 1. Aprovechando este detalle, transformó su desafortunado fin de semana para iniciar su épica remontada y darle a Colin su primera victoria en Fórmula 1. Fui afortunado, pensé que no pasaría a Moss y a Brabham, sus autos eran demasiado rápidos. No tenía presión de combustible en las últimas 10 vueltas y terminé la carrera con unas gotas de combustible. Fueron las palabras de Ireland. Y como un gran gesto de agradecimiento le daría parte de su premio a su mecánico Ted Goodley por su duro trabajo reparando el auto. Con esto Lotus conseguía 32 puntos, equivalentes a la segunda posición en constructores. 1962. Esta vez Colin optaría por crear 2 autos, uno para los equipos privados de diseño más convencional que era el Lotus 24, mientras que él se quedaba con el 25, que introducía otra innovación. Era el primer Fórmula 1 en usar un chasis monocasco, algo que ya habían hecho en la industria del automóvil cuando Lancia creó el Lambda en 1923. ¿Qué quiere decir un chasis monocasco? Que todo el chasis es una sola pieza y no un montón de tubos con fibra de vidrio encima. Aunque al final Lotus correría con los 2 autos. El 24 quedaba en manos de Trevor Taylor, mientras que el 25 era para Jimmy Clark. En Países Bajos y con el 24, Taylor conseguiría una segunda posición, con Clark quedando fuera de los puntos. En Mónaco el escocés se hacía con la pole y la vuelta rápida, pero un problema con el embrague le obligaba a retirarse, mismo caso que sufrió Taylor. Pero finalmente Clark lograría la gloria en el mismo circuito donde presenció la muerte. Spa-Francorchamps. El escocés iniciaba 12º, mientras que Graham Hill era el poleman. Clark comenzaría a volar por el circuito que tanto odiaba para superar a Hill y llevarse el triunfo, siendo este GP el que inició la gran rivalidad de los 60s, Hill versus Clark. En Gran Bretaña, Clark dejaría el nombre de Lotus en lo más alto, pole, vuelta rápida y victoria, con el escocés liderando toda la carrera. En Alemania finalizaría cuarto, en Monza otra vez conseguía la pole pero se retiraba junto a Taylor, el cual al fin tenía en sus manos el Lotus 25. En su regreso a Watkins Glen, Clark otra vez marcaría el triplete, pole, vuelta rápida y victoria, pudiendo cerrar en Sudáfrica con otro triplete, pero una fuga de aceite le privó de la victoria, la que tomaría Graham Hill. A pesar de su gran temporada, quedaría 12 puntos de Hill, y la escudería que se peleaba el título de constructores contra VRM quedaría al borde de la gloria, consiguiendo total 36 puntos que les daba otro subcampeonato. Pero llegaría 1963 y finalmente el equipo afinaba sus armas para pelear por ese título tan esquivo. Taylor y Clark repetían como titulares. Clark conseguiría la pole en Mónaco pero quedaría fuera de los puntos, con Taylor finalizando sexto y sumando un punto.
Pero luego de este GP iniciaba la masacre. Clark ganaría en Bélgica, Países Bajos, Francia y Gran Bretaña, consiguiendo la pole en estos 3 últimos. En Alemania lograría otra pole, pero finalizaba segundo, repitiendo victorias en Italia, México y Sudáfrica, además de lograr un tercer lugar en Estados Unidos. Así que el único GP donde se quedó fuera del podio fue en Mónaco. Ganó 7 de las 10 carreras, una locura, lo que claramente le otorgó su primer título mundial. Otros pilotos que tuvo ese año Lotus fue Peter Arundel, que llegaría como tercer piloto en Francia pero correría un evento previo al GP y se restaría de la carrera principal de Fórmula 1. Mike Spence reemplazaría a Taylor en Monza pero terminó 13º, mientras que Pedro Rodríguez era el tercer piloto en Estados Unidos y México, donde lamentablemente sufriría 2 retiros. En total, Lotus sumaba 74 puntos, que según las normas de la época eran 54 en total, lo que les otorgaba su primer título de constructores. Colin finalmente conseguía la corona que tanto buscaba y se alzaba como el número 1 en el mundo en la categoría máxima del automovilismo, iniciando así su era dorada que llevaría a sus creaciones y a sus pilotos a la gloria, una historia que conoceremos la próxima semana. Como siempre, espero que disfrutaras del video y si te gustó te invito a dejar tu like, suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas nada del contenido semanal. Risa, meme, noticias y charlas sobre el automovilismo mundial lo encontrarás en el Discord del canal. Unirte gratis y encontrarás el link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.